Voy a hablarles sobre el método de recogida, la técnica necesaria para una toma de muestra correcta, para hacer un cultivo tan enfocado en la periodontitis. Y veremos dos tipos, tanto en una fístula como en un absceso. Pero primero hay que tener en cuenta unos puntos importantes. Nada más va a ser una cantidad de microorganismos de muestra que se van a estudiar para determinar cuáles son los que se encuentran específicamente en esa área y que están afectando al diente. En este caso porque está aplicada odontología. Y entonces hay 4 factores importantes a tener en cuenta a la hora de tomar una muestra. El primero es que seleccionar bien el lugar donde vas a tomar la muestra, dependiendo de qué quieres analizar. En este caso pues, estamos hablando de periodontitis, entonces pues no vas a tomar una muestra de una caries porque allá no vas a encontrar nada relacionado con la periodontitis. Tienes que tomar la muestra en lo que es la encía, en donde veas que hay un absceso, donde hay una fístula, donde hay reabsorción, donde hay inflamación, un edema, eritema que esté enrojecido. En esos lugares es donde van a haber bacterias y bacterias que afecten al diente. El segundo es que una vez que decidiste qué lugar vas a tomar tu prueba, la tienes que desinfectar por el exterior, por decirlo así, ¿no? Para que no haya organismos normales de la cavidad bucal en tu muestra. Y para eso se desinfecta o se aísla, dependiendo. Y también hay que pues, tener preparado cómo vas a carrear tu muestra, en dónde lo vas a almacenar, por decirlo así, ¿no? Ya tenerlo preparado y listo porque la mayoría de los microorganismos son anaerobios. Entonces una vez que tú ya tomaste tu muestra se puede contaminar muy fácilmente cuando los expones al exterior, al aire. Entonces pues por eso debes tener ya listo cómo lo vas a transportar al laboratorio y de preferencia haber avisado al laboratorio de que vas a entregar una muestra, de qué es la muestra para que ellos también estén preparados y haya la menor cantidad de contaminación posible. De preferencia que no haya contaminación. De igual forma hay que asegurarnos de que agarramos suficiente muestra, de que nuestra muestra va a ser, o sea, tiene los suficientes, probablemente tenga los suficientes microorganismos, porque no los puedes ver, que probablemente tenga los suficientes microorganismos para poder hacer los estudios necesarios. Y otra cosa es que también debe ser antes de haber administrado un medicamento al paciente, o sea, antes de tratar al paciente. Pues porque una vez que le administras el medicamento, pues ese medicamento va a actuar sobre algunos de esos microorganismos y entonces no va a ser como que un estudio 100% verídico, porque ya no van a estar todos. O sea, probablemente los más resistentes sí, pero los otros que no sean tan resistentes también tienen un efecto en la enfermedad y es importante analizarlo. Para recoger una muestra de una fístula, lo primero que vamos a hacer es, o sea, vamos a hacer como si hubiera acá una fístula. ¿No? Una fístula, ¿qué es? Una fístula es cuando se crea como un espacio entre el periodonto, que es la parte de acá, que llega hasta lo que es la raíz. Entonces se crea como que se unen, por eso se le llama fístula. Entonces, para poder ver qué microorganismos hay allá y poder recogerlos, primero entonces tenemos que desinfectar el área de microorganismos externos de la cavidad bucal. Entonces, como en todos los procesos de recogida de muestras de cultivo, se debe obtener un campo estéril, eso sería, ¿no?, el desinfectar el lugar. Se debe descontaminar un perímetro de 2 centímetros alrededor. Por ejemplo, si está acá la fístula, sería como en el diente anterior y en el diente posterior. Entonces se desinfecta con peróxido de hidrógeno y también pues es recomendable tener un aislamiento relativo. El aislamiento relativo se hace con torunas de algodón. Una vez que ya tenemos el aislamiento relativo, es para asegurarnos de que no se filtren bacterias externas por la saliva para mantener seco el lugar. Entonces, una vez que ya lo tenemos hecho, vamos a pasar al siguiente paso, que es con el yodo al 5% se tinta el lugar y pues la zona tiene que estar seca. Y con una pinza estéril se coge una punta de papel que también tiene que estar estéril, impregnada en yodo. Un ejemplo, ¿no?, de una pinza y con una punta de papel vas a ponerlo dentro de la fístula.
En el siguiente paso, el yodo del área próxima a la fístula y del trayecto fistuloso se inactiva mediante tiofosfato al 5%. Para ello se impregna una de las bolitas de algodón que se coloca sobre la fístula, y también se impregna una punta de papel que se introduce en ella. Esto se va a dejar que actúe de 8 a 10 segundos antes de retirarla. Ahora, con otra punta de papel seca, vamos a ponerla también en la fístula lo más profundo posible, y se mantiene esta posición al menos por 10 segundos. Entonces, con nuestra pinza vamos a sostener la punta de papel y se va a poner en el trayecto de la fístula. Tenemos que imaginar que acá hay, ¿no?, una fístula, va a ser un espacio que va a llegar a la raíz del diente. Entonces por eso dice que lo más profundamente vas a introducir la punta de papel para que pueda, cuando tú la quites, allá deben estar impregnados los microorganismos. Entonces debe llegar hasta el fondo, porque dependiendo de el espacio en que se encuentre, entre más profundo, menos oxígeno. Entonces los microorganismos que encontramos van cambiando. Y después de 10 segundos es que se retira, y entonces ya debes tener listo tu medio de transporte para que se contamine con el exterior lo menos posible. Entonces de una vez lo pones al medio de transporte y se manda al laboratorio. Ahora, en el caso de que queramos realizar un cultivo de un absceso, lo que vamos a hacer es también mantener la zona estéril, o sea, el campo estéril, pero en este caso no vamos a aislar, porque tenemos en cuenta que el absceso no va a estar pegado al diente, o sea, el absceso va a estar más abajo, y si aislamos, entonces vamos a como que estorbar, ¿no?, nuestro camino hacia el absceso. Y entonces en este caso lo que se va a hacer es con una jeringa y una aguja. Con la jeringa, que tiene que estar estéril, además pues de la aguja también, que hay un absceso acá, y con la aguja punzamos primero, punzamos en donde se encuentra el absceso, y después con la jeringa lo absorbemos, todo el pus que salga. Ese pus pues es donde están los microorganismos, y lo vamos a llevar a nuestro medio de transporte. Una vez en el medio de transporte es que el contenido se inocula y ya se envía al laboratorio.